Bueno, pues muchas gracias a todos los que ya se conectaron muy puntuales desde las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio. Nada más les comento de nuevo que la sesión se va a grabar. Ahorita se ven pues los iconos de sus caras y sus nombres, pero ahorita se va a ver la presentación por si alguien prefiere tener su cámara apagada. Va a haber unos espacios para que podamos compartir algunas opiniones, experiencias. Entonces, ahí sí, si quieren poner su cámara adelante con toda confianza. Y al final les voy a pasar una breve, muy breve encuesta. Yo creo que no les va a llevar más de 2 minutos contestarla. Les pasaría el link por aquí por el chat. Y, y bueno, ahí en la encuesta hay una pregunta acerca de si estarían dispuestos o si les gustaría participar en un estudio que se está llevando a cabo por parte de la Universidad de Sonora y otras universidades de Estados Unidos y el Reino Unido acerca de actitudes y creencias en relación al COVID. Es una investigación sobre salud mental. Es muy importante la participación de la población mexicana porque la mayoría de los estudios acerca de salud mental son de otros países. Muchas veces los datos que utilizamos en México tienen que ser de otros países porque hace falta más investigación aquí en nuestro país con nuestras características, ¿no? Las características culturales de los mexicanos y mexicanas. Entonces, si gustan participar, una pregunta viene, les pide su correo. No es obligación, es nada más para quienes quieran. Les aviso así como comercial acerca de este estudio, se llama Attach, que es sobre estas actitudes y creencias. Y hola Lisette, muchas gracias a todos amigos y amigas que están aquí conectados y pues a quienes no conozco y no me conocen, soy la psicóloga Sofía Vargas Gómez, soy egresada de la Universidad de Sonora y pues estoy aquí para darles este curso. Bueno, no es curso, perdón, eso también quería aclarar, es una plática porque un curso como tal implicaría pues al menos yo creo que unas 5 horas de sesión y también incluiría unas sesiones de práctica en la cuestión de técnicas de respiración y otro tipo de técnicas más aplicadas. Entonces, esto realmente es información general, básica, para que ustedes tengan una noción, quienes todavía no han llevado ninguna temática relacionada a esto, y podamos a lo mejor de aquí partir para hacer algo más práctico, más específico y más enfocado a grupos en especial. Entonces, bueno, les voy a compartir ya la pantalla para empezar con la plática. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar en el chat y como les comento, va a haber un espacio para que hagamos algunos comentarios también. Ok. Bien, aquí a las chicas de la asociación que siempre están de soporte. Gracias y cualquier cosa que vean por ahí me avisan, aquí voy a estar pendiente. Bueno, los primeros auxilios psicológicos también se le llama primera ayuda psicológica, ¿no? Entonces, en esta primer diapositiva le puse así como primera ayuda psicológica, pero también son conocidos como PAP o PAPS, la contracción PAPS para referirse precisamente a primeros auxilios psicológicos y se refiere a una respuesta humana de apoyo para otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda, así de básico, ¿no? Es una respuesta de apoyo y de ayuda, de soporte social para una persona que está pasando por una situación difícil. Esa situación difícil, les comentaba ahorita, yo tomé algunos datos de algunas guías adaptadas a la situación de la pandemia, pero normalmente los PAPs se han desarrollado o se desarrollaron para situaciones de crisis en emergencias como desastres naturales, por ejemplo, o accidentes. Nada más que ahora en la situación de la pandemia tenemos una situación que es una emergencia prolongada, podríamos decir, y precisamente muchos cursos acerca de primeros auxilios psicológicos y manuales
surgieron en el primer mes que empezamos con la situación de la pandemia, porque se creía que, o bueno, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Pero se hicieron, las intervenciones están normalmente diseñadas para atender a personas que presentan ciertos síntomas 2 semanas después de un evento ocurrido o que los mantienen durante 1 o 2 semanas o incluso las 72 horas. Sin embargo, en esta situación hay personas que han mantenido algunos de sus síntomas ya durante varios meses y bueno, ahorita tenemos la situación que estamos de nuevo con ciertas restricciones, entonces vemos que todavía esta emergencia se prolonga más, ¿no? Por eso la importancia, creo yo, de poder dar algo de información al respecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Auxiliar a las personas a afrontar la crisis de manera inmediata. Esto de manera inmediata, como les comento, es en esas situaciones en las que el evento impactante acaba de suceder. También el objetivo es brindar apoyo, brindar calma y seguridad, facilitar que las personas puedan expresar sus emociones y ayudarlas a conectar con las redes de apoyo, que es un punto muy importante, o con las instituciones que proporcionan los servicios que requieren bajo esa circunstancia. También un aspecto muy importante es poder evaluar las conductas de riesgo que ponen en peligro la vida de la persona y referir a estas personas a atención especializada. ¿Qué no es PAPS? Es muy importante también tener presente que lo que no es, para no confundirnos y a lo mejor no tener atribuciones que no van con la situación, ¿no? No es algo que solo puedan hacer los profesionales, precisamente por esto, así como hay cursos de primeros auxilios, primer respondiente que le llaman en situaciones también para una emergencia o un accidente y que todos los podemos proporcionar después de llevar una capacitación. Esto es lo mismo, pero en relación al soporte emocional. No solamente lo pueden hacer profesionales, habrá situaciones en las que ya implica la intervención de un profesional y ahorita vamos a ver bajo qué situaciones son, precisamente para que ustedes puedan saber cuándo referir. No es asesoramiento profesional tampoco, no es un debriefing psicológico, puesto que estos PAPs no entran necesariamente en discutir los detalles de la historia o del acontecimiento que causa la angustia. Esto de debriefing psicológico son los grupos o es una ayuda intergrupal y son como lo que podríamos decir grupos de ayuda que surgen a raíz de algún desastre o de una situación de crisis o de emergencia en la que las personas que forman parte de ese grupo experimentaron de manera similar esa crisis. Por ejemplo, precisamente el personal de salud o los enfermeros o las personas de primeros auxilios. Y se hace con un público en específico y ahí sí cuentan sus historias. Esto sí lo tiene que hacer un psicólogo y el objetivo es que haya una integración de la experiencia y un cierre para que no haya o para minimizar el riesgo de síntomas psicológicos futuros, ¿no? Entonces los PAPs no es eso, es nada más una atención personalizada y enfocada a poder escuchar a la persona, tranquilizarla y poderla conectar con sus redes de apoyo. No es tampoco no es pedir, como dice aquí, que la persona analice todo lo que le ha sucedido y ordene los acontecimientos. Y aunque los PAPs suponen estar disponibles para escuchar las historias de las personas, tampoco se trata de presionarlos para que cuenten sus sentimientos y reacciones ante la situación, lo que sí sucede en un debriefing psicológico, ¿no? Entonces, como les comento, es básicamente estar ahí. Vamos a ver también el protocolo que implica esta práctica, ¿no? Vamos a ver. Ok, sí pueden poner sus preguntas ahí en el chat. ¿Para quiénes los primeros auxilios psicológicos? Está dirigida a personas angustiadas y afectadas recientemente por un acontecimiento crítico grave,
recientemente entre comillas, ¿no? Porque como les comentaba, en la situación de la pandemia ya es una situación, tiene una característica prolongada. Se puede proporcionar tanto a niños como a adultos. Hay cuestiones específicas para niños. Yo me voy a enfocar de manera general. Si alguien tiene interés en particular por cómo se aborda con los niños, ya se tendría que ver aparte, ¿no? Sin embargo, no todos los que experimentan una situación de crisis van a necesitar o van a requerir primeros auxilios psicológicos. Eso también hay que tener presente. Y no se debe forzar la ayuda en aquellos que no la requieran, sino más bien estar disponible para los que puedan desear este apoyo. ¿Y cuándo se proporcionan? Pues se proporcionan tan pronto como se establece contacto con personas que están en situación de angustia. Esto es, ustedes pueden ser parte de alguna institución en la que constantemente están en contacto con personas que probablemente muestren angustia tanto porque por la situación o por la institución o el trabajo en el que están, probablemente estén en riesgo, estén vulnerables de contagio, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tener estas herramientas, pueden estar ahí para proporcionar la ayuda en esos casos. Pero también puede ser con sus amigos, con sus familiares, cuando ustedes identifican que empiezan a presentar síntomas de angustia o incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia ustedes mismos también. Sin embargo, como les comentaba en un principio, normalmente está diseñada para asistir a las personas en una situación de crisis, es decir, como decimos con otras palabras, cuando se encuentran en shock ante algún incidente, ¿no? Como por ejemplo, cuando sucedió la situación esta de la guardería ABC, se requirió mucho apoyo por parte de psicólogos y voluntarios para asistir a los padres y madres de familia que se encontraban en esa situación, en ese momento específico, ¿no? Entonces, bueno, yo les preguntaría aquí, ay, perdón el error aquí, ¿qué organizaciones, grupos o personas podrían ofrecer primeros auxilios psicológicos? De los que se mencionan en este listado, ¿cuáles creen ustedes que son los adecuados para ofrecerlos? ¿La policía, personal de asistencia social, voluntarios o voluntarias, farmacéuticos, líderes religiosos o profesionales de la salud? Si alguien quiere participar o ponerlo aquí en el chat, adelante. Bueno, aquí comentan que todos, algunos así como a manera de duda, algunos comentan que voluntarios y que profesionales de la salud. Ok. Alguien comenta que, Denise, que lo ideal sería que todos pudieran. Muy bien, pues precisamente todos y todas podemos brindar los primeros auxilios psicológicos. Están diseñados para eso. Por supuesto que es muy importante practicar, ¿no? Pero están diseñados para eso. Ahorita vamos a ver quiénes son los que sí necesitan algo más especializado. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para poder proporcionar estos primeros auxilios psicológicos? Sí hay algunos, digamos que algunas características de personalidad, por así decir, que son ideales o que son más acordes para poder dar una mejor asistencia. Sin embargo, no significa que ustedes al tener la información y al haber practicado, si sienten que no cuentan exactamente con todas estas características, no significa que no los puedan brindar. Es cuestión de perfiles, ¿no? Siempre hay como unos perfiles más adecuados para algunas circunstancias. Pero bueno, las que son así como ideales sería ser un buen oyente, para poder identificar qué ayuda y apoyo necesita cada persona, aunque para eso también hay un proceso que lo vamos a ver. Brindar información precisa es muy importante, estar bien informado sobre la pandemia del COVID-19. Inspirar confianza es una situación importante. También no lo incluí en la presentación, pero se los voy a ir mencionando. Es importante que nosotros nos autoevaluemos si somos capaces, bajo una circunstancia, de proporcionar estos primeros auxilios psicológicos, precisamente porque necesitamos inspirar esa confianza
es importante sentirnos seguros al momento de hacerlo. Adoptar un enfoque sin prejuicios, sumamente importante. Están en juego las emociones de las personas, entonces esto es muy importante tener presente. Fomentar el afrontamiento activo, que se refiere a poder sugerir y promover en las personas mecanismos para que sobrelleven la situación de una manera positiva. Ahorita también vamos a ver específicamente algunos tips sobre el afrontamiento activo. Ayudar y animar a conectar con las redes de apoyo también es muy importante. No quedarse en el tú puedes, tú lo puedes todo, tú puedes solo. Siempre en estas situaciones es sumamente importante que podamos conectar a las personas con alguien más, ya sea una institución, una asociación, un familiar, un amigo, alguien. Ser consciente de las preferencias culturales, esto sobre todo es hacen mucho énfasis en países en donde hay mucha migración y demás, y que están personas de distintos países y hay mucha mezcla de culturas, ¿no? En las que la persona que ofrece los primeros auxilios psicológicos incluso se enfrenta a la situación de probablemente no saber el idioma que maneja la persona a la que está asistiendo. Dar apoyo social. Hay personas que siempre les gusta o ya es parte de su manera de ser estar buscando cómo apoyar a los demás. Y saber cuidar su propio bienestar. También es muy importante porque puede ser una situación difícil. Si ustedes se los van a brindar, por ejemplo, a sus amigos, conocidos o familia, puede ser más fácil. Pero si van a formar parte de un grupo de voluntarios, si van a querer estar con una institución en la que van a tener que asistir a personas que no conocen y que pueden escuchar muchas historias y no estén acostumbrados a ello, probablemente les pueda incluso ustedes generar angustia. Entonces, es muy importante saber cuidar el bienestar y también tener un límite y precisamente hacer uso de las mismas mecanismos estos de afrontamiento que vamos a ver, aplicarlos a sí mismos para que no nos afecte tanto esta situación al ayudar. Entonces, bueno, aquí me gustaría que alguien que quisiera participar, todos y todos pues tenemos diferentes experiencias al brindar apoyo psicosocial a otros y también al utilizar una variedad de habilidades, ¿no? A veces decimos lo primero que se nos ocurre o a lo que nosotros nos ha funcionado o lo que hemos visto que a otra persona le ha funcionado. Entonces, ustedes pensando en sus propias habilidades o en su función que llevan a cabo en su trabajo, tal vez, si alguien quisiera compartir las habilidades que utiliza con frecuencia y en qué contexto las usa, que haya visto que eso le ha ayudado o le ha servido. Nada más, pues, cuidar no compartir datos personales sobre las personas que les toque apoyar, ¿no? Si alguien quisiera compartirlo, pues sería muy padre para que los demás pudiéramos escuchar. ¿Algún valiente o valienta? Bueno, yo levanté la mano, pero mejor Okay. empiezo a Muy hablar. bien. Sí, mejor. Si gustas presentarte Bueno, también, o como gustes. hola, yo soy Eduardo y soy biólogo, entonces trabajo mucho en laboratorios, en centros de investigación y así. Y a mí me ha tocado, ahorita que estaba pensando, sobre todo con alumnos más pequeños, ¿no? Que son estudiantes o practicantes de licenciatura, etcétera. Y a veces me han tocado estudiantes, me acuerdo mucho de una niña, que era muy buena estudiante, pero se angustiaba muy fácil. Entonces, yo, por ejemplo, yo en lo particular tiendo a la catastrofia. Entonces, cuando escucho que alguien se pone catastrófico, yo le pregunto, pero bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y usualmente, digo, para un problema así sencillo, cuando dicen en voz alta como que el miedo que están sintiendo, hasta cuando lo verbalizan, la niña se dio cuenta de que en este caso en particular, lo peor que podía pasar es que repitiera la materia, pero ella ya estaba angustiada, temblando al borde del llanto, ¿no? Pero ya cuando expresó esto y le fui preguntando, pero ¿y si qué pasa? Pues repruebo. ¿Y qué pasa? Pues la tengo que volver a llevar.
¿Y qué pasa? Pues nada. Eso es lo que a mí me ha funcionado pues con los alumnitos jóvenes, ¿no? Ok, muchas gracias, Eduardo. De hecho, es una técnica que se utiliza en las intervenciones en psicología bajo el enfoque cognitivo-conductual, que es la flecha descendiente y que es precisamente para abordar fobias o temores irracionales, ¿no? Que en esta situación de la pandemia es muy común que se pueda presentar, que podamos maximizar no los riesgos, sino más bien el miedo asociado a los riesgos normales que todos tenemos, ¿no? Entonces, en situaciones como la que comentas, pues gracias por compartirlo. Es bueno así como docentes poder ser un soporte para los estudiantes, porque precisamente ahorita vamos a ver que son una de las poblaciones que pues que ha sufrido mucho también esta situación, ¿no? Por el estrés asociado a esta necesidad de logro académico bajo esta circunstancia. No sé si alguien más, así como Eduardo, concisamente quiera compartir también alguna experiencia sobre algo que le ha funcionado o también que les ha funcionado a ustedes mismos, ¿no? No necesariamente al asistir a otra persona. ¿Nadie más? Ok, entonces voy a continuar. Ok, bueno, aquí ahí alguien le encargo, por favor, poner su micrófono. Se oye el fondo por ahí, la televisión, creo. ¿Cómo creen ustedes que las personas reaccionan ante una emergencia? Aquí va otra pregunta. De las respuestas que están aquí, para que pongan ahí en el chat, ¿cuál o cuáles creen que son las que corresponden a la reacción ante una emergencia? O la más común, o sea, porque a lo mejor dicen, no, pues todas, ¿no? Por la variedad de personas que habemos, pues obviamente sí va a haber esta variabilidad en la respuesta, pero ¿cuál creen que es la más común, así genéricamente, ante una situación de emergencia? ¿Actuar de manera racional? Entrar en pánico, entrar en shock y quedarse congelado, ayudar a otros, actuar de manera egoísta o responder caóticamente. Entrar en shock. A ver, alguien dice que entrar en shock. Vamos a ver qué ponen en el chat. Actuar egoístamente, entrar en pánico, pánico. Ok, ¿qué más? Soledad comenta que ayudar a otros, pánico. ¿Alguien más? Pues yo pienso que la mayoría entran en pánico o no hacen nada, o sea, se quedan congelados o incluso les es indiferente, por ejemplo, en la calle. No, si alguien se cae, me vale y continúan caminando. O sea, actúan egoístamente, ¿no? En ese caso. Aquí pone alguien pánico, ayudar a otro y egoísta. Ok, bueno, las investigaciones dicen que mayormente las personas ayudan a otros. Y eso es algo que para muchas personas puede ser así como, pero ¿cómo, no? Pero ¿cómo? Porque muchas veces ante una situación de emergencia, pues tal vez creemos que lo más común, incluso porque tal vez nos ha sucedido a nosotros, es precisamente entrar en shock, ¿no? O sea, la persona que sufre, que está sufriendo la situación, sí entra en shock o entra en pánico. La persona que sufrió el accidente, por ejemplo, la persona que está en la crisis en ese momento, sí. Pero las otras personas normalmente ayudan a otros. Esto se ha visto mucho y por supuesto que también sucede lo demás, ¿no? Sabemos que ante situaciones, por ejemplo, de desastres y demás, hay robos, bueno, se desencadena una variabilidad de problemas, de delitos y problemas sociales. Pero en general, las personas tienden a ayudar a otros. Incluso nosotros, si hacemos memoria, cuando inició esta situación del COVID, pudimos ver cómo en las redes sociales empezaron a surgir muchos grupos de personas o personas de manera individual que buscaron ayudar a otros, ¿no? Que empezaron a organizar brigadas para llevar alimentos,
que empezaron a hacer colectas. Por todos lados empezamos a ver, y los negocios o gente que empezó a ver cómo podía ayudarte a llevarte tus cosas a tu casa si eras una persona que resultaba infectada y no podía salir. Hubo mucho apoyo social en cuanto se empezó, o sea, como que hay personas más bien que responden ante una emergencia en lugar de dejarse dominar por el pánico o el shock, empiezan a ver formas de ayudar a otros, que esa es una estrategia, es como encuadrar la situación y es una estrategia que ayuda mucho también a afrontar una crisis. En lugar de encerrarnos en nuestro miedo o el problema, si buscamos cómo ayudar a otros, eso a su vez nos puede hacer sentir bien. Claro que también a veces hay errores en eso, pero nosotros lo pudimos corroborar y sí, generalmente la respuesta es que hay ayuda a otros, así que todavía hay esperanza en la humanidad. Y aquí está la prueba, ¿no? Que están ustedes aquí tomando este curso por si se ofrece ayudar a otras personas. Entonces, bueno, ya que sabemos que normalmente se ayuda a otros, vamos a ver ahora algunas características de lo que sucede ante estas respuestas, ante las crisis o estas respuestas o estas situaciones de emergencia. Una de ellas es la angustia. Responder a los desastres con emociones fuertes como ira, culpa, ansiedad y tristeza es una forma normal de adaptarse a las circunstancias y por lo tanto también va a ser temporal. Entonces todos los que llegamos a sentir una o varias de estas emociones al inicio de la pandemia y que todavía a lo mejor las podemos sentir tal vez en menos intensidad o con menos frecuencia o ya las controlamos más, es una situación normal de adaptación. Y sí, ya van muchos meses, porque como les comentaba, o sea, esta es una emergencia prolongada. Sin embargo, pues estamos descubriendo estas maneras o este conocimiento de nosotros mismos también precisamente por esta situación. Pero cuando ustedes identifiquen que las personas se molestan o que una persona se siente muy culpable o que está teniendo estas respuestas de ansiedad o mucha tristeza, es bueno decirle que es una forma normal y que se está adaptando a la situación. Puede ser que no sepa cuánto tiempo le cueste adaptarse. Unas personas se adaptan muy rápido, otras necesitan más tiempo, pero al final de cuentas, en la mayoría de las personas suele ser temporal. Algunos pueden experimentar cambios de comportamiento, cuestionar sus creencias o les resulta difícil funcionar como lo hacen normalmente. Eso también es normal y también es probable que con el tiempo se vaya disminuyendo o se termine adaptando, ¿no? Y pero no significa que no se puedan beneficiar de apoyo extra estas personas o ustedes mismos si presentan algunas de estas circunstancias. Bueno, ¿cuáles son algunos signos o señales de angustia? Aquí vamos a ver varios. ¿Por qué surgen? Primeramente es por la incertidumbre y la pérdida de control que se puede sentir debido a la interrupción de las actividades normales o de los apoyos normales con los que contamos, pues son características clave de la pandemia que pueden provocar todos estos signos de angustia en cualquier persona, no solo en las personas expuestas a traumas específicos. Estos signos pueden ser menos fáciles de detectar en personas con diferencias cognitivas. Con diferencias cognitivas se refiere a personas que tienen alguna situación de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje o que tienen autismo o que tienen una capacidad intelectual reducida, que ya en una situación normal tenían estas dificultades. Puede ser a veces más difícil poderlas detectar precisamente porque también suelen ser personas que no expresan sus emociones y pensamientos como todos los demás o se les dificulta más. Entonces, ¿qué reacciones físicas son las que se presentan ante estas situaciones? Hay infinidad de quejas somáticas, o sea, cualquier sistema del cuerpo puede verse afectado y los síntomas más típicos pueden incluir la dificultad para respirar. Esto sobre todo cuando es el impacto como tal. Cuando estamos en el impacto o en el shock o en la situación así crítica, la dificultad para respirar es muy común.
el aumento en la presión, en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, transpiración, palpitaciones. Hay personas que todavía pueden presentar palpitaciones, por ejemplo, o algunas de estas circunstancias, cuando se enteran de un evento, de un familiar o una persona cercana que, por ejemplo, está infectado, que salió positivo a COVID, ¿no? O sea, hay como una especie de asociación del miedo que entonces empiezan a desencadenar a veces ciertas reacciones físicas, tensión muscular, síntomas gastrointestinales, síntomas somáticos se refiere a cualquiera que se presente en el cuerpo, caída del cabello, pérdida del hambre, que incluso pueden adelgazar. Hiperexcitación se refiere a sentirse así como, puede ser desde irritabilidad hasta sentirse como con mucha energía. Dolores de cabeza también fueron muy comunes y siguen siendo en la situación de la pandemia. Cambio de hábitos alimenticios, energía reducida e insomnio. Los más típicos al inicio de la contingencia pues fueron precisamente los dolores de cabeza, el insomnio, y los cambios de hábitos alimenticios pues vienen como consecuencia del cambio en toda la rutina que hubo en muchas personas, ¿no? ¿Y cuáles son los signos emocionales y psicológicos? Normalmente son respuestas de miedo y ansiedad, sentirse con impotencia, sentir desesperanza o desmotivación, sentir miedo a la infección también es muy normal, sentir culpa. La culpa pues se manifiesta por muchas razones, ¿no? Por no estar cumpliendo con algo que se tenía que cumplir, porque no te puedes concentrar o porque te sientes desmotivado, o como padres o madres de familia también con la situación de sus hijos, ira, frustración, tristeza y soledad. Entonces se fijan, pues es un cóctel de emociones, ¿no? Dentro de las reacciones cognitivas se encuentran la concentración alterada, confusión o desorientación. Esto también fue muy típico, no sabíamos a veces ni qué día era, o hubo mucho esto de no saber cuánto tiempo había pasado, cuando pierdes la noción de cuánto tiempo ha pasado entre un día y otro, un evento y otro, precisamente por la pérdida de la rutina. Pensamientos intrusivos, que son pensamientos constantes, rumiantes, se les llama, que están una y otra vez dando vueltas en tu cabeza. Disociación, que se refiere a sentirse desconectado de sí mismo o de los demás, del mundo, o también negación. Muchas personas entraron en negación en el sentido de como si nada sucediera y simplemente estaban negados a la situación. Hipervigilancia, que significa estar siempre alerta, o deterioro de la memoria también. En relación a algunas de las características sociales, pues se vio una confianza y autoestima reducida hacia las demás personas, retirada, pues precisamente con la cuestión del distanciamiento social, eso fue inevitable, ¿no? Retirarnos de eventos sociales o de reuniones, irritabilidad hacia los demás, conflictos interpersonales, muchísimos entre las familias, entre las parejas, entre los compañeros también, evitación hacia las personas, falta de cuidado personal y comportamientos obsesivos compulsivos relacionados con la higiene. Esto pues también fue normal, ¿no? Incluso hasta reacciones físicas derivadas de tanto estar en contacto con el cloro y con el alcohol y todas estas cosas que en un principio no estábamos acostumbrados. Señales de angustia, estas señales de angustia son algunas de las que las personas pueden presentar y que ustedes las pueden observar en las horas y días posteriores a una emergencia o evento traumático. Sin embargo, reitero que muchas de estas no nada más se presentaron o se presentan en las horas y días posteriores, porque si ahorita decimos, bueno, ¿y cuándo fue el evento traumático? El COVID empezó en marzo, ¿no? Por así decir, y ya estamos, ya va a ser un año y todavía a lo mejor dicen, bueno, yo todavía presento muchos de esos síntomas o algunos conocidos míos, precisamente por eso. Es una situación diferente a una emergencia, a emergencias de otro tipo, ¿no? Entonces, yéndonos a problemas de salud mental, aquí es importante que, bueno, ya vieron ustedes todos los síntomas que se pueden presentar como señales de angustia. Las personas que están desarrollando trastornos pueden tener síntomas similares
a los que vimos ahorita, de las personas angustiadas. Pero la diferencia entre angustia y trastorno está en qué tan persistentes son los síntomas durante el día y durante las horas de un día y durante los días y meses, ¿no? ¿Qué tan graves son? Es decir, si nos están afectando para poder llevar a cabo nuestras demás actividades y los efectos de estos síntomas en la vida de las personas, si ya nos están ocasionando muchos problemas de relación con los demás, problemas en el trabajo, problemas en la escuela. O sea, si ya llegan al grado de afectarlo o de afectarnos así, entonces ya estamos hablando de que esa angustia probablemente esté, digamos que, evolucionando a algún problema de salud mental como ansiedad, por ejemplo, ¿no? Las personas que continúan sufriendo síntomas relacionados con eventos como estos o que desarrollan nuevos síntomas, aquí dice 2 semanas después de un evento, porque como les digo, está diseñado para las situaciones de crisis. Pero yo creo que muchas personas van a decir, bueno, pues es que no fueron 2 semanas, o sea, ya van meses. Exactamente como les comento, es relativo en la situación de la pandemia. Entonces, si ya van meses que una persona sigue presentando estos síntomas de angustia y por lo mismo se le dificulta llevar a cabo sus actividades y siguen siendo persistentes, entonces sí es bueno buscar un asesoramiento profesional para ayudarle a poderlos llevar de manera, o sea, poder ayudarle a adaptarse más fácilmente a la situación. Además, también tenemos estos llamados factores de estrés secundario. Son todos los que vienen en esta pirámide que, por ejemplo, si las personas continúan experimentando estos factores de estrés secundarios, van a tener más probabilidades de experimentar angustia persistente y esta, como les comento, pues puede derivar en ansiedad, depresión o trastornos por uso de sustancias, trastornos de adaptación, de estrés postraumático, o si ya tenían un trastorno mental o una condición de salud mental, pues se puede empeorar. ¿Cuáles son estos efectos de estrés secundario? Pues responsabilidades de cuidado de niños, ancianos o de personas con discapacidad. Cualquier responsabilidad de cuidado aumenta mucho el estrés que la persona vive en la situación de pandemia. Las presiones financieras, los problemas con la interrupción del empleo, la educación, los problemas de salud mental que ya existían. Aquí se vio mucho esto, o sea, personas que ya tienen una condición de salud mental y que a lo mejor no habían llevado ningún tipo de tratamiento. Ahora con la situación de la pandemia vieron la necesidad apremiante de tener esta ayuda, ¿no? O las que ya tenían tratamiento, pues de no dejarla precisamente porque se agrega más estrés. Problemas de relaciones, también aumenta el estrés en la situación, dificultades con el empleo y dificultades con la vivienda. Entonces, si ustedes identifican que alguien tiene algunos de estos factores, pues es más probable que sea una persona que pueda necesitar más apoyo, ¿no? En algún momento, no solamente los PAPs, pero también que sobre todo, podría ser importante que ustedes les brinden esta primera ayuda. Entonces dice aquí los indicadores de tensión. ¿Ustedes cuáles creen de estos que son indicadores de tensión en las personas? O sea, si ustedes ven en sí mismos o en alguien más estas características, ¿cuáles creen que les podrían decir que es un indicador de tensión? Todos. Eduardo dice que todos. ¿Alguien más? A ver, por aquí, todos. Alguien dice, bueno, que conflictos con otros y enfermedad física puede ser un indicador de tensión. Que todos, cada quien es diferente. Ok, de acuerdo, todos. Muy bien. Sí, todos pueden ser signos de tensión. Uno solo, pues dices, bueno, a lo mejor uno nada más, o sea, bajo estado de ánimo, pues sí, es normal por la situación. Casi si los ves así como en aislado, pues puedes decir, no, pues sí, sí es normal, pero bueno, estamos viendo que está más o menos normalizándose precisamente
la situación de tensión, ¿no? Pero todos estos sí son indicadores de tensión. Entonces, ¿qué pueden sugerir ustedes? Que ya me imagino que han visto estas sugerencias por todos lados, ¿no? Pero se las voy a recordar. Lo que pueden aplicar a sí mismos y que pueden sugerir a otras personas más. Estas son así generales, pero más adaptadas tratar de buscar lo más adaptado a la situación o lo más conveniente a la situación de cada persona también. Para cuidar su propio bienestar y de quienes lo rodean, pues, por ejemplo, en los trabajos, tomar descansos regulares. Esto era muchísimo más importante al inicio de la pandemia, cuando había todavía más incertidumbre, mucha incertidumbre había. Ahorita ya tenemos más información, sin embargo, todavía pues se sigue presentando situaciones de tensión. Entonces, no olvidar tomar descansos regulares, realizar actividad física regular, está comprobadísimo que ayuda a reducir el estrés, buscar en sus colegas, los que están en el ámbito profesional o laboral, o sus compañeros de clase, los que son estudiantes, o sus propios familiares, que puedan estar luchando también para hacer frente, compartir algunos tips. Intentar mantener un horario rutina ha sido lo más difícil hacer para muchas personas, pero realmente es una de las cosas que mejor funcionan una vez que las empezamos a llevar a cabo, precisamente para encontrarle como ese espacio de significado en el día y también para no perder no caer en esta disociación que les comentaba, ¿no? Como que nos sentimos desconectados con el mundo y los demás, y aparte que perdemos la noción del tiempo, ¿no? Comer y beber lo suficiente, evitando el alcohol, o sea, no beber el suficiente alcohol, ¿no? O sea, comer y beber lo suficiente, o sea, alimentarse bien, hablar de los sentimientos, siempre y cuando la persona lo desee. Aquí es muy importante no presionarnos ni presionar a los demás sobre hablar de sus sentimientos. Nada más el psicólogo los puede presionar si están en terapia, ¿eh? Pero es muy importante no ejercer esa presión. Está demostrado que la sensación de autonomía y de competencia ayuda mucho. Obviamente esto es muy difícil para muchas personas por su situación particular. Las personas que, por ejemplo, no perdieron sus empleos o que se les facilitó trabajar de manera remota, fue muchísimo más fácil que pudieran mantener esa sensación de autonomía y de competencia porque pudieron continuar realizando sus actividades laborales, por ejemplo, ¿no? Aunque con dificultades, pero hubo personas que no, y que tratar de que recuperen esa sensación de autonomía y competencia puede ser realmente difícil. Sin embargo, si ustedes quieren apoyar a alguien, puede ser una situación que pueden explorar con esa persona para tratar de ayudarle o de apoyarlo a que tome decisiones orientadas a que recupere esto, ¿no? ¿Y qué personas pueden necesitar mayor apoyo experto? Aquí está, como los primeros auxilios no es una atención especializada, cuando se debe remitir a alguien a algo más especializado, son personas, por ejemplo, con lesiones graves que ponen en riesgo la vida y que necesitan atención médica urgente. Esto es como más específico a accidentes. Personas que están alteradas y que no pueden ocuparse de sí mismas o de sus hijos, que precisamente la angustia, la ansiedad o la sintomatología psicológica que presentan es tan intensa que ya no pueden ocuparse de sí mismos o de las personas que están a su cuidado. Personas que se pueden hacer daño a sí mismas, o sea, que corren el riesgo de suicidio o de autolesiones, o también personas que pueden hacer daño a otros, ¿no? Que esta situación se vuelva tan tensa que puedan tener reacciones agresivas. Entonces son personas que esas sí van a requerir remitirse a un apoyo especial. Entonces, reflexionando sobre este paso y lo de las señales de angustia, ¿qué desafíos creen que las personas podrían enfrentar o que ustedes mismos podrían enfrentar al reconocerse las señales de angustia en alguien, y cómo se puede establecer si la persona está angustiada o si tiene un trastorno potencial?
Entonces, si alguien quiere compartir qué piensa sobre esto o alguna experiencia a lo mejor que le haya tocado, no, pues no sabía esto, o a lo mejor a mí me tocó platicar con esta persona y resulta que veo que a lo mejor sí puede necesitar algo más especializado, alguien que quiera compartir. No saber cómo abordar a la persona puede ser un desafío. No sé si pueda ser más específica, Lilia. Por ejemplo, bueno, me voy a ir a la otra diapositiva. Porque aquí lo que les preguntaba es que las señales de angustia se pueden confundir también con algún trastorno potencial. Entonces, un desafío puede ser incluso cómo abordar a la persona. Ahorita vamos a ver el protocolo de cómo se aborda a una persona. Nada más primero, pues les quiero dar toda esta información de background, ¿no? Ok, aquí comenta Armida que hay un grupo de personas de la tercera edad que se reúnen en cancha en Santa Elena a una clase de baile. Como está ahorita el rebrote, seguirá siendo recomendable seguirlo. Ok, que esto hacían, que sí es recomendable seguirlo haciendo. Ahorita lo importante precisamente, y para que ustedes también sea algo, porque probablemente les pregunten si están dando asistencia a los demás, es seguir las recomendaciones de las autoridades, ¿no? Si las autoridades ahorita precisamente con esto de que estamos en riesgo extremo, dicen que no debe haber reuniones, que debemos de continuar con el distanciamiento social, es mejor seguir esa recomendación. Aunque a nosotros podamos evaluar las cosas de una manera, si le vamos a recomendar a alguien como parte de esta asistencia, o sea, no como parte de una plática entre amigos de qué pensamos acerca de las recomendaciones del gobierno, no. Si ustedes lo van a hacer como una forma de dar esta parte de soporte, tienen que atenerse o tienen que recomendar más bien lo que está recomendando las autoridades, que en este caso pues sería la suspensión de todas las actividades que no son esenciales, ¿ok? Y pues esto es parte de estar viendo cada semana la actualización de cuáles son las recomendaciones. Ahorita vamos a ir a ese punto de estar informado, ¿no? Aquí Kesia dice que comentaba que la diferencia entre angustia y trastorno pudiera ser la presencia de los síntomas, o sea, sobre su gravedad y cómo están afectando las actividades cotidianas de la persona. ¿Qué sería la frecuencia e intensidad con la que se presentan los síntomas? Ok, ¿qué sería la frecuencia e intensidad con la que se presentan los síntomas? Sí, bueno, ustedes, por ejemplo, podrían abordar a la persona, cuando le pregunten a esa persona si les está diciendo o se identifican que tiene dificultades para dormir, que no se puede concentrar, y le preguntan, ¿y qué tan frecuente o qué tan intenso te sucedía eso antes? Por ejemplo, ¿no? Antes del COVID. No, pues es que pues es que sí, ya antes yo ya tenía problemas para dormir y también como que ya batallado para concentrarme, siempre he batallado, pero ahora con la pandemia, pues más, ok, entonces es una condición que ya tenía antes, pero que ahora se está viendo exponenciada, entonces probablemente sí necesite apoyo adicional porque es una situación que ya traía desde antes. Si antes no le sucedía y le está sucediendo en este momento, es probable que requiera tiempo para adaptarse y ustedes les pueden dar estas recomendaciones sobre cómo hacer frente al estrés, o incluso también le pueden recomendar ayuda, ¿no? Ayuda profesional, pero me refiero a que a menos que sean esos casos más graves como los que vimos, es cuando ustedes iban a decir, tú necesitas o esta persona necesita una ayuda especializada, personas en riesgo de lesión, personas que puedan agredir a otras, personas que no se puedan cuidar a sí mismas y no puedan cuidar a otros por cómo se sienten y están experimentando la situación. En esos casos sí no hay vuelta de hoja. En los otros casos en los que la angustia sea muy persistente, ustedes tienen la libertad o sea, nadie le hace daño recibir atención especializada, ¿no? Es lo que quiero decir. Pero también la gente puede querer tener la oportunidad de hacer frente a la situación con sus propios mecanismos, ¿no? Por eso les digo que no se le obliga, o sea, no se le obliga a nadie, sino que más bien se le sugiere.
Ahorita vamos a ver cómo se aborda a la persona. Entonces me voy a ir más rápido para ir a ese punto. Entonces el primer paso es prepararse para proporcionar los PAPs, que es parte de lo que ya están haciendo. Es muy importante entender el rol que tenemos. Si no somos profesionales de la salud, psicólogos, médicos o alguien que está dentro del ámbito de la salud y recibe ese entrenamiento, hay que tener muy claro también las limitaciones que puede haber. Por eso les digo, no ahondar con la persona situaciones que los pueda llevar a algo que luego no puedan controlar. Aprender sobre el COVID, aprender sobre los servicios y apoyos disponibles es muy importante para poder conectar con las redes de apoyo, aprender protocolos de seguridad, respetar la seguridad, dignidad y los derechos de las personas, ser conscientes de su función y limitaciones, como decía, y su propósito, recuerden que no es brindar asistencia médica, a menos que, o sea, sean médicos o enfermeros, no sé, que estén debidamente capacitados para eso. Entonces, esto que viene aquí es más para situaciones así de emergencia tipo accidentes o desastres naturales, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Informarse antes de llegar a la situación de la emergencia. Aquí no estamos hablando precisamente de llegar a una situación de emergencia, porque la emergencia está así como, pues, ahí, en todas partes, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas que a veces hay que hacerse en esas situaciones específicas que les comentaba ahorita. Y los principios básicos de actuación de la primera ayuda psicológica en situación de crisis es observar, escuchar y conectar. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Pues comprobar que el lugar es seguro, que donde van a colocar, por así decir, cuando estamos en esa situación de crisis que les comento. Aquí, por ejemplo, esto es en un contexto en el que vamos y prestamos nuestra ayuda de manera presencial, ¿no? Comprobar que la persona esté segura, si hay personas con necesidades básicas urgentes como comida, agua y refugio, si lo van a necesitar, comprobar si hay personas que presentan reacciones graves de angustia, ¿no? Primero es observar la situación. Luego, que ya ponen a la persona en un lugar seguro y se pueden atender las necesidades básicas, se dirige a la persona a quienes puedan necesitar ayuda. ¿Cómo van a saber a quién dirigirse? Recuerden que aquí estamos hablando de una situación de emergencia, como un desastre, por ejemplo, a quienes ustedes vean con los signos que hablamos hace rato, que vean que están en shock, que están muy angustiadas. Se le pregunta acerca de qué necesitan y qué les preocupa, y se les escucha para ayudarlas y tranquilizarlas. Y el último paso es conectarlas, se les ayuda para resolver esas necesidades, si están ahí las personas de bomberos, Cruz Roja, demás, o demás asociaciones que estén ayudando, se les ayuda a enfrentarse a los problemas que puedan tener en ese momento, se les brinda información, por eso en el paso anterior ustedes primero se informan de cómo les pueden ayudar, qué servicios hay disponibles, y se pone en contacto a los afectados con sus seres queridos y con las redes de apoyo social. Esto es así muy general en esas situaciones, de nuevo, crisis como desastres y como accidentes. Entonces siempre hay que tener presentes estos principios de respetar la seguridad, la dignidad y los derechos, adaptar nuestra acción a la cultura de las personas, a sus características, considerar las otras medidas de respuesta a la emergencia que sean las que estén proporcionando las autoridades, por ejemplo, y cuidarse a uno mismo también es muy importante, la seguridad de uno ante todo. Cosas que aquí vienen unas cuestiones éticas que deben hacerse y no hacerse, por ejemplo, no aprovecharse de la relación pidiendo dinero a cambio o pidiendo un favor, o no hacer promesas que no se puedan cumplir, por ejemplo, no exagerar nuestras habilidades, ofrecer ayuda y estar entrometiendo o siendo prepotentes, sino más bien ofrecerla, no forzar pues a la ayuda y no estar ahí siendo prepotente o entrometido. No presionar a la persona para que cuente su historia, sino estar ahí para ofrecerle la ayuda cuando necesite. No juzgar a las personas, ¿no? Aquí pues les dije lo que no se debe de hacer, porque ahorita vamos a ver en el protocolo lo que se debe de hacer. Entonces, bueno,
están en la situación, hay que identificar a las personas que necesitan la ayuda, como les digo, las que parezcan que están angustiadas, personas que buscan activamente apoyo para sus necesidades psicosociales. Esto lo pueden saber a través de grupos de ayuda o asociaciones civiles, por ejemplo. Personas que buscan apoyo para otras necesidades, pero que experimentan angustia psicosocial, o sea, no se animan muchas veces a pedir ayuda o a buscar asistencia porque les da miedo hablar o no saben cómo pedir la ayuda, ¿no? Y personas con las que su organización está en contacto y que han sido identificadas como vulnerables al COVID o a los impactos psicosociales y de salud mental de la pandemia. Todas estas características tienen que ver con las personas que muy probablemente vayan a necesitar ayuda. Como cuáles, pues están, es increíble pues todos los grupos de riesgo que hay ante la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, por eso les digo, si quisiéramos hacer un grupo de ayuda para practicar esto y para aplicarlo más específicamente, casi yo creo que a lo mejor podríamos definir, bueno, para alguien que está viviendo duelo, para atención a personas infectadas, para los que son clínicamente vulnerables, para personas que trabajan en instituciones como por ejemplo prisiones o residencias que cuidan a personas con discapacidad o personas que están en hogares muy abarrotados, ¿no? Personas que viven violencia doméstica. Todas estas personas son grupos de alto riesgo de presentar angustia, ¿ok? También porque están expuestos, como en el caso de las personas infectadas, todos los que están, el personal sanitario, por ejemplo, socorristas, todos ellos viven situaciones muy estresantes y emocionales difíciles que los puede llevar a prolongar sus síntomas de angustia. También los grupos marginados como los migrantes, delincuentes, las personas víctimas de trata, personas sin hogar, jóvenes cuidadores que pues no tienen empleo, por ejemplo, que todavía dependen de sus padres, las personas que tienen una condición mental y otros grupos como por ejemplo madres y padres solteros, pues que tienen que hacer todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Y se les dificulta salir y se les dificulta trabajar y ahora en esta situación, ¿quién te cuida al niño? Pues si lo que quieres es no exponerte a lo mejor a otras personas. Aquellos con contratos independientes o de 0 horas también son personas vulnerables por la presión económica y de vivienda. Y jóvenes que han visto interrumpido su educación y progresión, como comentaba ahorita Eduardo, es normal también que presenten esa angustia porque pues se les cierra el mundo ante esta dificultad de poder concluir o que se prolonguen sus estudios, ¿no? Entonces, bueno, es clave informarse y mantenerse actualizado sobre cómo se transmite el COVID, cómo se evita la propagación, conocer los riesgos, signos y síntomas también, porque a veces las personas podemos tener un síntoma de estrés o de otra enfermedad y luego decimos COVID, ¿no? Entonces es muy típico, entonces hay que saber conocer bien los síntomas sin entrar en pánico y ayudar pues a la persona que no entre en pánico si tiene algún síntoma, ¿no? Eh, las personas pueden tener miedo de contraer COVID en las instalaciones médicas, entonces también es posible que a veces nos pueda tocar dar el paso de ayudarles a llamar a emergencias o a su médico, a la ambulancia, ayudarles a hacerlo, ¿no? No tanto hacerlo, no hacerlo nosotros, no quitarles esa capacidad de hacerlo ellos, pero sí instarlos, instigarlos a hacerlo cuando sea necesario. Y utilizar fuentes de información fiables y actualizadas, como la página del gobierno, la página de la Secretaría de Salud y la OMS. Si van a dar información, evitemos que las primeras fuentes sean las redes sociales, a menos que sean los sitios oficiales de las instancias gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las páginas de gobierno viene muchísima información, muchísima, sobre el COVID y muchísimos manuales y documentos muy prácticos y videos sobre muchas cosas que podemos aplicar. Por ejemplo, aquí les puse sobre mitos y realidades, que esto se puede manejar con los niños como juego incluso, o sea, para ir normalizando en los niños que tengan acceso a la información o que sepan qué es lo que está sucediendo. Se puede hacer a través de juegos, de cartitas o no sé,
pero bueno, también es para los adultos, ¿no? Esto es algo del contenido que viene en la página, o sea, viene sección para todo tipo, para niños, adultos mayores, vienen datos, vienen varios sitios de interés, artículos, viene, esta les puse aquí, cuida tu salud mental, y vienen muchísimas guías y documentos y manuales. En la página de la OMS viene también todo sobre los mitos que hay acerca del COVID, los rumores, incluso viene cómo señalar información errónea, ¿no? Para evitar estos fakes news de los que somos presas, y que las personas que están viviendo situaciones de angustia, pues no es nada bueno que estén en contacto con las noticias falsas, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, ya yendo al protocolo de atención en crisis como la pandemia, les voy a presentar los pasos que adaptaron, que a través de, se hizo un manual de primeros auxilios adaptados al contexto de la pandemia por un grupo de voluntarios en España, creo. Entonces, el primer paso, esto está como diseñado también para las personas que entran a voluntariados y que atienden llamadas telefónicas, pero también puede ser, ustedes lo pueden adaptar a la ayuda que puedan darle a una persona, ¿no? El formato está así como si tú estuvieras atendiendo una llamada, pero son frases y los pasos se pueden aplicar igual de manera por chat, por ejemplo, o por videollamada, ¿no? Entonces, lo primero que es presentarse y, y decir que se va a ofrecer la ayuda, ¿no? Como por ejemplo, buenos días, siempre es muy importante decir nuestro nombre cuando no estamos hablando con una persona desconocida, estás hablando con fulanito de tal, y tienen que decir que son, porque eso le inspira más confianza a la persona. Soy voluntario o voluntaria de tal institución, o soy, o por ejemplo, si se van a acercar a la persona no sé, en la calle o en otra situación, soy repartidor, soy médico, soy enfermera, soy psicólogo, soy practicante. Es importante como esa presentación. Entonces, se le pregunta a la persona, ¿con quién hablo? ¿O cuál es tu nombre? ¿Y cómo te puedo ayudar? Entonces, ya después de que ustedes se presentan, viene la fase de la escucha activa. Es un espacio para que la persona pueda contar de manera espontánea lo que le está ocurriendo. Ahí ustedes nada más van a escuchar en un principio muy atentamente, porque luego van a aplicar unas técnicas que vienen aquí para transmitir que están realmente comprendiendo y escuchando a la persona. Entonces, este enfoque de escucha activa y de transmitir empatía puede ayudar a calmar a la persona, le puede ayudar a sentirse comprendido, le permite expresar sus emociones con más honestidad, y así ustedes pueden descubrir cuáles son las necesidades que tiene y cómo ayudarlo de manera apropiada. La empatía, pues, es una parte muy importante de la escucha activa, y hay que considerar cómo se puede aplicar cuando hablen con las personas a las que apoyan. Entonces, algo muy importante es prestar atención al tono de voz. Esto, pues, obviamente es cuando es una llamada o es presencial. Por chat o incluso por videollamada. Por chat, pues sería muy difícil, ¿no? También prestar atención al lenguaje corporal y establecer contacto visual. Es algo sumamente importante. Luego hay que escuchar atentamente lo que la persona nos dice y ser muy pacientes, porque puede ser que la persona tenga dificultad para expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando, y puede ser que no le entendamos, ¿no? O sea, realmente puede ser que sea difícil entenderlo, pero hay que escucharlo atentamente y repetir lo que dice, tratar de resumir lo que dice para que la persona pueda reformular en caso necesario lo que está diciendo, o pueda confirmar que le estamos entendiendo. Entonces, demostrar que estamos escuchando con asentimientos o murmullos, ¿no? No quedarnos así como nomás o viendo para otro lado o haciendo otra cosa, ¿no? Entonces hay que observarlos y decir, ah, ok, oh, entiendo, sí. O sea, esas frases y esas caras sirven para que la persona se sienta escuchada. Entonces hay que utilizar un lenguaje simple, tampoco no muy exagerado, ¿no? Y fácil de entender. Y como les decía, tener paciencia, porque la gente a veces puede estar confundido o tener dificultad para explicar lo que quiere explicar. Entonces, ustedes les dicen, dígales que está bien si no quieren hablar,
o si no quieren contar su historia, que no hay problema. O sea, cuando se presentan, también le dicen en qué puedo ayudarlo, y si la persona no contesta o se niega, dígale, está bien, si usted no quiere hablar o no quiere contar lo que pasó, está bien, aquí voy a estar para ayudarle en lo que pueda. Y, perdón, me regresé. Entonces, algunas técnicas sería, por ejemplo, para denotar la comprensión, esto que les decía, como decir, sí, claro, entiendo, y luego parafraseando lo que la persona dijo, le dicen, ok, entonces usted me dijo que cuando fue, y ahí repiten lo que la persona dijo. Es parafrasear y repetir. Es muy importante aquí no interpretar lo que la persona nos está diciendo. Por eso es muy importante ponerle atención para volver a repetir lo que dijo, no lo que nosotros creamos que nos está queriendo decir, ¿ok? O sea, evitar las interpretaciones. Entonces también le pueden decir, escucho lo que dices sobre tener que ir a trabajar y que te da miedo y que no tienes manera de, entonces ahí repiten lo que la persona dijo. Y se utiliza también el reflejo para demostrar la empatía, decirle, esto es difícil para usted, o esta situación ha sido muy difícil en general para las personas, entiendo que es difícil para usted, entiendo que se sienta sobrepasado. Aquí viene un ejemplo así, ya como que un poquito más estructurado, ¿no? Entiendo que la situación que me comenta es complicada. Siempre decir la palabra entiendo es una buena estrategia. Ha sido muy difícil para usted y su familia, es validar lo que la persona está diciendo, ¿no? Y puede sentirse triste, preocupado, angustiado. Estoy preocupado por ti, si están hablando de un amigo, ¿no? De un familiar, o si es el desconocido, pues preocupado por ti, me gustaría sugerirte que te derive a alguien que te pueda ayudar en caso de que ya vean que pueda ser una situación más complicada, ¿no? O que ya lo necesitan. Ahora, la fase de estabilización se utiliza mucho en estas situaciones de crisis, emergencia, pero también podría ser que ustedes la puedan aplicar si tienen algún conocido que saben que a lo mejor, por ejemplo, sufre de ataques de angustia y no está yendo con un psicólogo y demás, no está de más saberla. Entonces, esta fase, como les comento, se aplica para las personas que se encuentran afectadas emocionalmente, incluso las podemos aplicar, podemos empezar a practicarla nosotros también para poderla instaurar en las demás personas. Entonces, después de escuchar y generar la alianza con la persona afectada, se le brindan estas herramientas de regulación emocional, ¿no? Entonces, la respiración en 4 tiempos, que consiste en inhalar 4 segundos por la nariz con la boca cerrada, mantener el aire 2 segundos y botar el aire en 4 segundos y dejar los aires sin pulmones otros 4 segundos y repetir. Esto así como para tratar de tranquilizar a la persona. O también el grounding, que es tomar 5 respiraciones profundas por la nariz, así como en pasos, y exhalar con los labios fruncidos, pero se le pide a la persona que coloque sus pies sobre el piso, que mueva los dedos de los pies, que note las sensaciones de los pies cuando exhala, y también que apriete los puños de las manos y que suelte la tensión, sobre todo al exhalar. Esto se repite 10 veces y luego se le dice a la persona que frote sus manos para que sienta la sensación de calor. Esto es como para, sobre todo las personas que están en shock, para situarlas como en el aquí y ahora, ponerlas en contacto, digamos, pues con la vida aquí material, por así decirlo, ¿no? Que se sientan más tranquilas. Entonces, una vez, no todas las personas necesitan estabilización y como les comento, esto pues también se requiere practicar, pero si ven que lo necesitan, pues se sugiere lo que son las respiraciones. Una vez que ya la persona está tranquila o suponiendo que no necesitó esa fase de estabilización, se evalúan las necesidades de las personas que van a apoyar. Por ejemplo, ustedes tienen que tener muy presentes, en esta situación si la persona estaba en contacto con alguien con COVID o lo ha tenido ellos mismos, como para ir descartando opciones, qué medidas debe tomar para prevenir la propagación de la infección,
abordar si tiene sus necesidades inmediatas cubiertas, como si tiene frío, sed, hambre. Es posible que les pueda ayudar directamente con comida o refugio u otras necesidades esenciales, o dirigirlos a un servicio de apoyo. Pero algunas personas puede ser que no, que sus necesidades de apoyo sean menos prácticas y se beneficien nada más de querer tener a alguien con quien hablar, con quien se sientan confiados y que pueda brindarles consuelo, encontrar una actividad significativa con propósito, y usted puede brindar apoyo inmediato estando ahí para hablar, ¿no? Como les digo, esto es más así como si están siendo voluntarios o están en una situación en la que la persona sí tiene la crisis y lo requiere. Además, en evaluar y priorizar la necesidad, es importante estas preguntas. Bueno, aquí no están como preguntas, pero como consideración. ¿Cómo satisfacen sus necesidades de apoyo a las personas? Por ejemplo, preguntarles sobre sus necesidades básicas. ¿Tiene manera de tener comida, agua o un refugio, una casa? O sea, ¿tienes manera de vivir con alguien, por ejemplo, de tener una casa cuando están hablando con una persona que se sienta muy angustiada, como cualquier consecuencia del COVID, ya sea que perdió el empleo, su casa, lo que sea, ¿no? Si tiene manera de cumplir con las medidas de control de infecciones, como por ejemplo acceder al equipo de protección personal, si tiene manera de poder llevar a cabo sus cuidados diarios, como lavarse y vestirse, si tiene manera de ir de compras, cocinar y limpiar, porque a lo mejor es una persona que se enferma y vive sola, por ejemplo, ¿no? Entonces, empieza a sentir una angustia porque va a decir, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy solo, mi familia no está aquí, entonces empieza a angustiar y habla con ustedes. Entonces, ustedes tendrían que explorar en la fase de ver la necesidad, cuáles de estas es más urgente para la persona. Indagar sobre su historial médico y medicamentos también, porque los puede requerir. Si necesita apoyo con responsabilidades de cuidados de niños o de ancianos o de personas con discapacidad de aprendizaje u otro tipo de discapacidad, o si necesita asesoramiento o asistencia para finanzas, vivienda, empleo o educación, ¿no? O sea, dependiendo de cada persona, a lo mejor una persona se siente súper mal por haber perdido el empleo y empieza a tener ataques de angustia, ansiedad y todo esto en el momento en el que se entera que pierde el empleo y les habla a ustedes y está así, ¿no? Y hasta lo tienen que estabilizar. Entonces, ustedes ya van viendo como estas necesidades con la persona, explorándolas, ¿no? Y para centrar el discurso de la persona en el problema, hay que tratar de enfocar a cuál es el problema que más le aqueja. O sea, ustedes ahí sí le pueden preguntar, si lograra resolver uno de estos problemas, ¿cuál sería mejor? ¿Con cuál te sentirías mejor? ¿Cuál te generaría más bienestar? Y le dicen, no, me doy cuenta que son muchas cosas que le preocupan, por ejemplo, ¿no? Me comenta que perdió su empleo, me comenta que tiene hijos y que tiene que pagar la escuela y me comenta, no sé, tal cosa, que, no sé, su esposa lo dejó. ¿Le parece si vamos paso a paso y nos enfocamos en qué es lo más urgente? Porque así las personas les pueden abordar con muchos problemas y tal vez para ellos se les haga difícil priorizar, ¿no? O sea, cuál es el que tengan que, necesitan que alguien más les ayude a situarlos, pues, ¿no? Entonces ya le dicen, entiendo que se sienta sobrepasado, veamos si podemos identificar al menos 3 cosas sobre las que actualmente usted puede tener control para focalizarnos en ellas. Entonces y aquí si se fijan están repitiendo lo que la persona dijo, no, pude oír varios problemas, tal y tal. ¿Cuál de esos considera que le genera más malestar o le gustaría resolver primero? Entonces recuerden que estas preguntas van orientadas a priorizar la necesidad, porque para la persona puede ser muy difícil hacerlo. Entonces, bueno, esas son las técnicas. Retroalimentar es hacer un breve resumen de lo dialogado y esto demostrará que entendió lo que la persona le dijo. Y aquí vienen las frases que se pueden utilizar, ¿no? De acuerdo a lo que me cuenta, entiendo que, y ya dicen lo que la persona les dijo, es correcto. Y ustedes reafirman, sí es correcto. Y luego le dicen, de acuerdo a lo que evaluamos, le gustaría empezar a trabajar con conseguir un empleo, ¿es correcto? Y ya la persona dice, sí, eso quisiera hacer primero, ¿no?
También es muy súper importante normalizar. Normalizar no es igual que minimizar. Normalizar es hacer normales o que la persona vea que es normal las reacciones emocionales que está teniendo, que son incómodas y que son esperables en una situación de crisis. De esa manera la persona no va a interpretar que lo que le ocurre es una señal de que se está volviendo loco, que está perdiendo la cabeza, eso a mucha gente le ayuda y le genera ansiedad también. O sea, los mismos síntomas de angustia a veces pueden hacer sentir a la persona que se va a volver loco, ¿no? Así decimos o así dicen. Entonces, ustedes le tienen que decir que es normal que esas reacciones las tenga como una forma de angustia de la situación. Y ya la persona no es decirle, ay, hombre, no pasa nada. Eso jamás, sino más bien decirle que es normal que se sienta así en una situación como la que está viviendo, ¿no? Me pregunto si de alguna ayuda, si es de alguna ayuda para usted saber que estos sentimientos son naturales para muchos en la situación actual, le pueden decir, ¿no? Si las reacciones que usted está experimentando se prolongan en el tiempo, es necesario o es muy probable que tenga que buscar ayuda más especializada, también como para que la persona vea que es normal también buscar ayuda, o sea, que no pasa nada, pues que buscar ayuda no significa que esté mal o que haya un problema. Los factores de riesgo y protección, identificar, preguntar sobre qué recursos y redes de apoyo esa persona tiene a su alcance, porque como de aquí sigue la fase de conectarlos o de derivarlos con el apoyo social, esto es muy importante indagar. Aquí no les dije, no, pero esta fase se llama psicoeducación o pues prácticamente es darle orientación, información a la persona, ¿no? Y entonces ustedes le preguntan, ¿qué ha hecho hasta ahora respecto a ese problema? O sea, a lo mejor le dicen, no, pues nada, no he sabido qué hacer, no sé. Pues es que hice esto, pero no me funcionó. Ok, entonces ustedes ya van viendo si qué es lo que esa persona ha intentado o no ha intentado, ¿no? ¿Quién suele ayudarlo en situaciones similares? Es muy importante. ¿Qué cosas tienden a alegrarlo, distraerlo, hacerlo sentir bien? Porque en el ínter en el que la persona se ayuda o le ayudan, pues también es importante orientarlo a hacer cosas para manejar el estrés, ¿no? ¿Qué está a su alcance para hacer? También eso es muy importante porque a lo mejor en ese momento hay cosas que la persona no puede hacer. Entonces es muy importante preguntárselo directamente y que se puedan generar, ahí dice, pues 3 alternativas, pero yo creo que con una es ganancia a veces en estas situaciones, ¿no? Y por último, la última fase de este protocolo de atención es enlazar o derivar a las redes de apoyo. Esta fase es ayudar a la persona a contactar a las personas, sus servicios de apoyo social, que podrán ayudarle a resolver sus necesidades ahora y más adelante. Aquí es muy importante que entendamos que nosotros no le vamos a resolver el problema, ¿ok? O sea, ustedes no le van a decir a la persona, yo estoy aquí para resolverle el problema, jamás, estoy aquí para ayudarle y la forma en la que le van a ayudar es tratar de que identifique lo que necesita y entonces poderlo conectar. Entonces aquí es por eso que es muy importante eso, dejarlo claro en un principio, que ustedes también lo sepan, que no se atribuyan esa responsabilidad de resolverle a la persona el problema, sino a ayudarla más bien. Entonces, la primera red de apoyo normalmente es la familia y los amigos, así que es muy importante explorar si para esa persona existe esa red de apoyo y si no, bueno, y entonces ayudarlo a contactarla, explorar las formas en las que les podría pedir ayuda si aplica para la situación, y si no aplica para la situación, entonces ya ustedes tendrían información sobre qué servicios de apoyo social hay en la comunidad para esta persona, para las personas que pues no tienen apoyo por parte de su familia o de sus amigos. Por eso acá les puse que es necesario tener un listado de referencias actualizado para las derivaciones y ahorita les voy a dar algunos contactos para eso. Entonces, ya en esta fase, ustedes van a referir ayuda psicológica especializada si la persona llega a reportar algunos de estos puntos que ya anteriormente mencionamos algunos, ¿no?
no haber podido dormir durante, bueno, aquí hay que estar muy atentos porque dice durante la última semana y está confundido y desorientado. Recuerden que aquí estamos hablando de una situación de crisis, emergencia, accidente, desastre natural. Una situación prolongada como la pandemia, pues habría que explorar. A lo mejor no puedo dormir la última semana, pero antes no tenía el problema, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que sea temporal, que está pasando por una situación difícil y sea temporal. Entonces, ya usted le dicen a la persona que tiene que observar qué tanto se ha prolongado esa dificultad para dormir, ¿no? Estar tan a gusto, perdón, tan angustiado que no puede funcionar normalmente y cuidarse a sí mismo los dependientes, ya lo vimos. Si la persona pierde el control sobre su comportamiento o se comporta de manera impredecible, destructiva, si amenaza con lastimarse a sí mismo o a los demás, si consume drogas o alcohol de manera excesiva y fuera de lo normal durante este tiempo o recientemente ha empezado a hacerlo, indicar que ha empezado, o sea, si la persona dice que se ha empezado a automedicar porque se sentía muy mal también, aquí es muy importante no automedicarse. Padecer algún trastorno psicológico o tomar medicamentos antes de la pandemia. Si ya esta persona tiene este antecedente y a lo mejor no estaba siendo atendido y ahorita está presentando crisis, es muy importante aquí sí decirle, pues sabes que es importante que retomes o que busques ayuda porque pues ya antes lo habías necesitado, ¿no? Estar siendo abusado física, mental o sexualmente, si ustedes saben de una situación de abuso que la persona está viviendo, no, o sea, recuerden que ustedes no le van a resolver el problema, ustedes lo que le van a decir es que es muy importante que busque ayuda profesional por esa situación. Y si presenta síntomas de afecciones graves de salud mental como alucinaciones, o sea, ya situaciones así de pérdida de contacto con la realidad, es muy importante también derivar directamente, ¿no? O si la persona está aislada y carece de un grupo de ayuda, de apoyo sostenible, como les comentaba aquí, que no, por alguna razón no tiene familia, no tiene amigos, no hay nadie que lo pueda atender, asistir, ni emocional ni económicamente, entonces directamente hay que derivarlo a servicios de apoyo social. Y aquí les puse algunos contactos, apoyo psicológico, emocional y otros. Por ejemplo, aquí en Hermosillo está el Centro de Atención Telefónica e Intervención en Crisis CATIC, así lo pueden encontrar en Facebook, y este es el número de teléfono. Ahorita creo que la persona que se encarga de él está, ¿cómo se podría decir? Ahorita no está atendiendo, creo, directamente, pero pueden dejar mensaje, pueden hacer una cita o pueden dar el contacto para alguien que vaya a necesitar. También están los teléfonos de atención ciudadana de salud Sonora, pues no nomás psicológico, sino si ustedes tienen algún síntoma de enfermedad y no tienen quien más los asiste, también existe este contacto. También está esta página del gobierno para atención mental, atención emocional. Hay en la página, puse aquí una guía para personas con autismo, para quienes sean cuidadores, madres, padres, tengan hermanos, sean profesores de alguien, quien sea que tenga contacto con personas con autismo, viene una guía muy padre para hablar con ellos acerca de la situación. En esta página del gobierno viene todo un conjunto de terapias respiratorias con videos súper cortitos, prácticos y muy didácticos que también les pueden servir tanto para si asisten a una persona enferma o hasta para ustedes mismos empezarlos a practicar como una manera de prevenir entrar en crisis o poderse regular mejor si llegan a resultar infectados, ¿no? El apoyo, otras son, por ejemplo, servicios para personas con autismo y sus familias, está la línea azul, y vienen los horarios de atención, la línea Teletón, también está este servicio de asesoría y de capacitación y acompañamiento de manera digital, y viene el teléfono, el correo, está Psicólogos Sin Fronteras, así como hay Médicos Sin Fronteras, también está servicio psicológico, y aquí viene el teléfono, los horarios, y es para público general. Pueden hacer, yo me imagino que a lo mejor están haciendo screenshot de las pantallas,
pero a quienes me dejen su correo en la encuesta también o me lo manden, se los puedo mandar esto en un PDF. Y aquí viene en la página del gobierno, vienen, como les decía, o sea, todas estas guías, documentos de consulta, salud mental de los niños, viene muchísima información, de verdad les recomiendo, si no lo han hecho, que se den una vuelta y vean qué materiales les pueden servir de acuerdo a lo que ustedes hacen o las personas con las que conviven. Y ya por último, vamos a ver rapidito, explorar los mecanismos de afrontamiento, que son las maneras en las que las personas sobrellevamos situaciones difíciles. Pregúntele a la persona qué haría normalmente para calmarse o sentirse mejor, porque a veces en la situación en la que estamos ni siquiera a veces somos conscientes de cuáles son esos mecanismos, y ver si podría utilizar esa técnica en la situación actual. Dicen a la persona. O nosotros mismos también. Si no tienen algo que usen normalmente, sugiérales también ustedes actividades diseñadas para ayudarlo a relajarse o concentrarse en el presente, como hablar y pasar tiempo con la familia y amigos, o obviamente con el debido distanciamiento social y demás. Encuentren formas de apoyarse, que entre amigos y familia se apoyen, ¿no? Hablar de los problemas con alguien con quien confíe es muy importante. Encontrar maneras seguras de ayudar a otros en la crisis y de participar en actividades comunitarias, como les decía, o lo que comentaban acá de los grupos estos de baile. Todo eso es muy bueno, las actividades que algunos hacemos, por ejemplo, los grupos ambientalistas, reforestaciones, todo eso, siempre con las debidas medidas y obviamente respetando las recomendaciones de las autoridades, ¿no? El aforo, horarios, todo esto que recomiendan las autoridades. Comer y beber, bueno, eso ya lo vimos, lo suficiente, sanamente, realizar actividad física regular, no nada más ejercicio en sí, pueden ser actividades como caminar, como hacer jardinería, como jugar, explorar nuevos juegos, aprender a cocinar algo, escuchar música, no sé, hacer un listado de todas las posibles cosas que se pueden hacer o aprender. Y descansar lo suficiente es muy importante. Hay personas que su manera de afrontar las situaciones trabajando, o sea, trabajar mucho, 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 mucho. Y bueno, es bueno en el sentido de que no les ha afectado a lo mejor su capacidad de concentración, pero es muy importante tener pausas y descansar, saber relajarse, saber darse tiempo para hacer otras cosas, además de trabajar, ¿no? Es muy importante siempre aprender a relajarse. Bueno, esto lo vamos a ver al final. También les quería comentar que es muy importante tener en cuenta el daño moral que sufren las personas, sobre todo las que están expuestas a un riesgo de infección, como es el personal sanitario, y es esta angustia psicológica que puede resultar por sentir, pues no nada más por la presión que implica el trabajo, sino también por situaciones como incertidumbre, como recursos limitados, por ejemplo, por no tener las medidas adecuadas, que ya lo estuvimos viendo que fue muy común, que no tenían el equipo médico suficiente. Todas estas situaciones y estas personas están expuestas a sufrir daño moral, a sentir culpa, vergüenza, disgusto hacia sí mismos, y esto puede conducir a alguna condición mental en un futuro, así que superar estas dificultades puede ayudar a las personas, ¿no? O sea, ya sea que con primeros auxilios psicológicos o con ayuda profesional en casos necesarios. Y algo muy importante que hay que evitar, ya para cerrar, así todo lo que es esta teoría, es ejemplos de qué no hay que hacer. Ofrecer algo que no se puede cumplir, como decirle a las personas, vamos a hablar todas las semanas, yo te voy a dar terapia gratis, ¿no? O sea, no es un juego, los primeros auxilios psicológicos, entonces nunca hay que ofrecer algo que no se puede cumplir. Puede ser que la persona nos demande, o sea, nosotros al querer ayudar, de repente a lo mejor la persona nos demanda más de lo que le podamos ayudar, entonces es muy importante no caer en esto de sí, yo voy a estar aquí para siempre y cuando me necesites. Hay que dejar claro que te voy a ayudar en este momento, mira, vamos a hacer esto, a ver cuáles son tus alternativas y todo el procedimiento que vimos anteriormente. Hay que evitar moralizar o sermonear.
como decirle, por ejemplo, a las personas, no reacciones así con tus hijos, no es culpa de ellos que tú estés ansioso. Esas cosas generan mucha culpa en las personas. O decirles, ¿por qué no has llamado a tu abuelito? ¿Por qué no has llamado a tus papás? ¿Por qué no has hecho? O sea, cuestionar tiene una carga moral, ¿no? Se ha de estar sintiendo muy solo, todas estas cosas. Porque está saliendo a trabajar, la cuarentena es difícil, pero es necesaria. También así como hacer este tipo de comentarios a la gente que por alguna razón tiene que salir o está saliendo. Entonces, si vamos a brindar los PAPs, no hay que hacer esto, por favor, sino remitirnos a las frases que ya habíamos visto en el protocolo. Tampoco hay que interpretar las motivaciones ocultas de un comportamiento, como decirle a la persona, es que a lo mejor le molesta que su marido trabaje tanto porque pues esto te genera culpa, ¿verdad? O sea, jamás hay que hacer eso con las personas que estemos dando los primeros auxilios psicológicos. Tampoco confrontarlas en la crisis como con frases como, el ruido de sus hijos la enoja, pero en realidad su enojo se debe a que está perdiendo el control. Imagínense, o sea, lo que para esa persona, si la queremos calmar, o sea, va a salir peor, ¿no? Va a entrar en crisis total. Tampoco instar a la persona a hablar sobre cosas que no desea abordar, o sea, no abrir heridas pasadas, porque además recuerden que es una intervención breve. Se remite a esos pasos que vimos ahí. Entonces es no decirles cosas como, bueno, hablemos sobre su relación con su padre o con su pareja. Si las personas le dicen, por ejemplo, que están en crisis porque terminaron una relación o porque se enojaron con su mamá o su papá y se fueron de la casa y tienen miedo por el COVID y todo. A ver, hablemos, ¿cómo es la situación con tu mamá? No, jamás, porque ustedes no van a darle terapia a la persona. Entonces, no ahonden en el problema, sino más bien escuchen cuál es el problema que la persona refiere y traten de priorizar la necesidad de acuerdo a los problemas que les dice la persona. Y también se vale decir, no sé, o en esto no puedo ayudarte, ¿no? Entonces, y ahí es derivarlos directamente. ¿Qué más no se debe hacer? Desvalidar la emoción o ser un autorreferente, como decirles, no es para tanto, ve el lado positivo, no hay que exagerar, no es tan malo. Todo eso, si están brindando los PAPs, no se debe de hacer. Recuerden que entiendo que te sientas mal, es normal sentirse angustiado, es normal sentirse preocupado en esta situación. Jamás es lo contrario. Tampoco minimizar la experiencia de la persona, diciéndoles cosas como hay gente que está peor o tú estás joven, vas a estar bien, que es muy común, ¿no? Por ejemplo, en la gente adulta, o tú tienes suerte comparado con otros, mira, tú todavía tienes trabajo. O sea, jamás minimizar la experiencia de la persona que está buscando la ayuda o a quien ustedes vayan a ayudar. Tampoco buscarle un significado ulterior a la situación, como decirles, Dios sabe lo que hace, todo pasa por algo, no hay mal que por bien no venga, algo vas a aprender de esto. Eso tampoco no es práctico para la persona y no le ayuda a resolver su problema en esa crisis, ¿no? Tampoco debatir la espiritualidad. Si la persona es alguien que es religiosa, hay que ser comprensivos y no decirles, ay, ¿de verdad crees que Dios te mandó esto? Dios no es así, Él no castiga. Si crees en Dios, ve cómo la ansiedad desaparece. O sea, no cuestionarle sus creencias religiosas, vaya. Entonces, acuérdense que hay que respetar la dignidad y los derechos de las personas. Y pues creer en algo, pues está en su derecho, ¿no? Tampoco tomar responsabilidad que le compete a la persona, como esto que les decía de, a ver, dame el teléfono, yo le voy a hablar a tu hijo, o yo le voy a hablar a tus papás, o yo le voy a hablar a tal asociación y que yo te hago la cita. No, o sea, es decirle a la persona que es importante que ella lo haga, proporcionarle los contactos, toda la información, pero que sea la persona la que dé el paso. Y tampoco instaurar creencias como la policía es mala, el gobierno todo es organizado, es culpa de los chinos, de los murciélagos, no, o sea, nada de eso se dice en los primeros auxilios psicológicos. Recuerden que la información es la que vamos a obtener de las fuentes confiables y específica para prestar la ayuda, no para decir lo que nosotros creemos.
O sea, nosotros no vamos a dar una opinión de la pandemia, ni del gobierno, ni de las autoridades, cuando estemos dando primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Nada más es referirlos a la ayuda. Entonces, aquí ya para cerrar, me gustaría que alguien me dijera cuál es el propósito de los PAPs. Iniciar la atención psicosocial, tratar problemas psicológicos existentes en las personas o hacer nuevos amigos. ¿La 1, la 2 o la 3? Uy, ya vi que hay muchas cosas en el chat. La 1. Ok. Muy bien. La 1, iniciar atención psicosocial. Perfecto. Recuerden que no van a resolver los problemas de la gente ni ser sus psicólogos, ¿ok? Ahí me hablan a mí. Ay, no es cierto. ¿Qué más? De las personas afectadas, personal de residencia, familiares de los residentes, la comunidad en general, ¿qué proporción creen que se va a recuperar psicosocialmente sin ayuda profesional? ¿Muy pocos? ¿A la mitad probablemente? ¿O la mayoría? La 1, muy pocos. Estefanía dice que la mayoría. ¿Quién más? Muy pocos. Ok. En teoría, la mayoría se puede recuperar psicosocialmente sin ayuda profesional, pero recuerden que aquí estamos hablando de situaciones de emergencias, de desastre. O sea, estos manuales y todo esto están hechos con documentación de ese tipo de situaciones. Entonces, la situación de la pandemia del COVID es nueva. Precisamente por eso el estudio que les comento es importante, porque se va a obtener información novedosa acerca de situaciones de este tipo. Normalmente la mayoría se recupera psicosocialmente sin ayuda profesional. Sin embargo, en la situación del COVID es algo que todavía no sabemos, o sea, todavía no sabemos si así va a suceder como en otras pandemias, en otras crisis o en otras emergencias. Entonces, es muy importante lo que dijimos, derivar si es que identifican algunas señales de angustia en las personas. Aquí está alguna de la bibliografía que utilicé, los manuales de la OMS, el de primeros auxilios adaptado a la pandemia y también un curso que hay en Reino Unido en línea para los primeros auxilios psicológicos. Mi contacto aquí está, es mi Facebook, me pueden encontrar como Dejaste de psicóloga. compartir tu pantalla. Ah, ¿no está compartiendo? No. ¿Desde cuándo? Desde la primera pregunta, creo. Ah, bueno, lo que pasa es que creo que si lo minimizo. Ah, sí es cierto, es que fue para ver el chat. Les decía que aquí está alguna de la bibliografía que utilicé, que las personas, la mayoría normalmente se espera se recuperen. Este es mi contacto para cualquier cosa que necesiten. Sí me interesaría, bueno, si hay interés por parte de ustedes en ahondar más o practicar más, poder hacer algo más práctico como un taller, por ejemplo. Y entonces si hay personas interesadas, pues sería padre que se contactaran. Y así me pueden encontrar en Facebook. Este es mi correo y este es mi teléfono para lo que sea que necesiten. Y ya nada más ahora sí voy a dejar de compartir porque sí les voy a agradecer mucho antes de que se vayan a empezar a retirar, que me contestaran la encuesta en lo que alguien quiera compartir algo, aquí se los voy a poner en el chat. Que quieran compartir algo que les haya tocado pasar en este momento, ya sea que como en un principio les comentaba, que les haya tocado asistir a alguien o alguna otra situación de la que hayan tenido duda. Aquí una de las preguntas que no les dije era ¿qué les resultó útil a ustedes, por ejemplo, para promover su propio bienestar? Que compartieran algunas de las estrategias de afrontamiento que ustedes han adoptado y que les han funcionado, porque muchas veces podemos no tener ideas, pero cuando escuchamos las ideas de lo que a otras personas les funcionó, decimos, ah, bueno, a ver, yo voy a probar eso o le voy a sugerir a alguien que haga eso. Entonces, si alguien puede
compartir cuáles son algunas estrategias. Aquí en el chat no se ve la encuesta. Aquí se las puse en el chat. ¿No se ve el link? No, no se ve. ¿Por qué? A ver, ¿qué está pasando? Creo que nada más se lo había mandado una persona. A ver, ahí está. ¿Ahora sí? Sí, yo. Ok. Ahí se las encargo, por favor. Y nada más a quienes les interese, como les comento, algo más especializado, si me pueden mandar un mensajito, un correo o dejarme un mensaje por el Facebook, porque aquí a veces pues es difícil identificar, por ejemplo, a quien le interesa para niños y estudiantes. Se me hace muy padre la propuesta, pero me aparece iPhone, entonces no sé quién es. Entonces, para que por ahí se contacten conmigo de lo que necesiten o lo que les interese, ¿ok? Y y también a quienes les interese el material las diapositivas en PDF para repasar, ahí en la encuesta me dejan su correo, por favor, o bueno, no les di la opción, les di la opción para lo del estudio, pero déjenme sus correos por aquí por el chat si quieren, o me los mandan así directamente pidiéndome la información. Y pues no sé si alguien más quiera compartir, como les decía, cuáles estrategias de afrontamiento les han ayudado a ustedes durante la pandemia. ¿Quién quiere compartir? Eduardo ya se fue, que estaba muy participativo. Nadie, anímense. O a lo mejor no sé si les quedó bien claro lo que eran las estrategias de afrontamiento. Yo pienso que buenas tardes. No sé si me escucho. Sí, ¿qué decía? Sí. Sí. Buenas tardes, noches a todos. Pues primero que nada, antes de comentar lo de las estrategias, agradecerte, fue muy amena y muy digerible, muy bien explicado todo, me gustó mucho. Yo creo que de las estrategias de afrontamiento, la empatía, o sea, esta parte que nos mostrabas de cómo entender el problema, cómo entender el problema, no minimizarlo, me gustó esa parte de normalizarlo, o sea, hacerle ver que entiendes cómo se siente y que hasta cierto punto es natural que nos suceda, es una respuesta natural, entonces de ahí haces como ese clic con la persona, ¿no? Entonces me gustó mucho porque hay veces que creemos que nos tenemos que mostrar como todos poderosos o como que todo lo sabemos y no, o sea, en realidad es conectar de esa manera para que la persona pues pueda afrontar y pueda expresarse. Entonces me quedo con eso, me gustó mucho. Bueno, me quedo con muchas cosas, ¿no? Pero es una de las cosas que más rescaté. Muy bien, que sea. Muchas gracias. Y sí, ciertamente lo que dices, sobre todo una parte que no comenté, ¿no? Pero que influye mucho precisamente son las redes sociales. Por más que queramos a veces nosotros controlar nuestras reacciones o ayudarnos, al estar expuestos a tantos mensajes en las redes sociales de todo tipo, no nada más negativos, ¿no? Negativos en el sentido de que no son constructivos. Y ya ahora sí haciendo una crítica, aquí sí voy a hacer una crítica a algunas de las estrategias en general de las autoridades, es que ha hecho falta precisamente esta parte de hacer campaña preventiva, hacer campaña, o sea, hubo una campaña con tal de querer mitigar o reducir el riesgo de contagio, hubo mucho miedo. Entonces hubo así como casi una histeria colectiva y como que no estuvo el contrapeso de qué hacer, o sea, que sí, no hay que hacer esto, pero ¿qué hacemos, no? O sea, no hubo esta parte de cómo conectar con los demás, esta parte de normalizar, porque sí hay cosas que ya estaban documentadas y hay cosas que sabemos que son normales en una crisis e hizo mucha falta esta parte. Entonces yo creo que ahora nos toca a nosotros no esperar todo también de las campañas de gobierno y demás, sino ser personas y ciudadanos críticos, informarnos, buscar información y transmitir esa información también, no nada más información que pueda
generar miedo o pánico a las personas, ¿no? Y precisamente esto, o sea, conocer los sentimientos, aceptarlos, reconocerlos en los demás y como dices, no tratar de mostrarnos así como los más fuertes, a mí no me afecta, a mí no me hace, sino hablar de la situación. Yo me quedé con las ganas y les quería mostrar algunas historias de personas que son sobrevivientes al COVID y que precisamente una de ellas fue algo que me dijo, es que no se habla no se está hablando y no se habla de cómo quedamos las personas que nos dio COVID en el aspecto emocional o cómo el deterioro físico que conlleva para algunos, ¿no? Porque aparte no en todos es igual, la enfermedad afecta en tus emociones. Entonces son cosas que normalmente, pues por cultura y así, a veces se mantienen ocultas. Y y bueno, como dices tú, normalizarlo y situar a la persona, pues es una de las partes importantes. Y pues no sé si ya alguien más, por último, quiera comentar algo o compartir una experiencia también de algo que le haya servido, no solo de aquí de la plática, sino en su vida normal, algo que han estado haciendo y que crean que eso les ha servido para afrontar mejor esta crisis, ¿no? Sofía, buenas tardes, soy Armida. Buenas tardes, Armida. Mira, yo pertenezco a un voluntariado. A mí me llegó esta invitación y estoy encantada, sobre todo con lo que no debemos de hacer y con lo que no debemos de decir, que hay muchas cosas ahí que creíamos nosotros que era lo correcto, ¿no? Y qué bueno, porque pues siempre se pueden corregir cosas, ¿no? Claro. A mí no me ha tocado atender este tipo de problemas ahorita, ¿no? Pero sí debe de estar uno lo más enterada posible y te agradezco muchísimo esta plática muy enriquecedora y sobre todo muy interesante. Te dejé mi correo para si nos vas a pasar la charla grabada. Sí, claro que Gracias, sí. Sofía. Gracias por Gracias. participar. Carlos Castillo comenta que ha usado la técnica de mindfulness a través de una aplicación que se llama REM, Volver a Casa. No la conozco, gracias por pasar el tip, por si ahí la quieren explorar. También en las páginas de estas del gobierno, dentro de algunas técnicas está el mindfulness y, bueno, aquí también les voy a pasar una página que recientemente acaba de salir para el duelo. Duelocovid.com, si era así, www.duelocovid.com, creo que así era. Y es para las personas que no pueden pagar asistencia personalizada, pero a través del internet, de un formulario, te van dando sesiones, o sea, es autogestionada la terapia, por así decirlo, ¿no? Y para que tú puedas sobrellevar el duelo si perdiste a un familiar en esta situación. Entonces, pues aprovechemos todos los recursos que hay, aprovechemos quienes tenemos pues esta oportunidad o facilidad del internet, porque tampoco no todas las personas tienen acceso a este recurso y que es muy importante en este tiempo. Y pues exploremos todas estas técnicas y herramientas que nos pueden servir, pero sobre todo hay que compartirlas. Es muy importante para hacer este contrapeso de las noticias de miedo y demás, también las noticias sobre lo que se puede hacer. Y Jennifer comenta que lo que ha hecho es tomar cursos y talleres artísticos y desarrollar nuevas habilidades. Eso sirve muchísimo, en lo personal es algo que a mí también me sirvió mucho y yo igual que Armida, yo también he cometido errores al hablar con personas, hay veces que hasta como psicólogos, ¿no? Hay cosas muy específicas que se te van de las manos, pero que el estar estudiando constantemente o viendo qué hay, informándote, te ayuda a estar actualizado. Entonces, siempre actualizarse, buscar información, preguntar cuando tenemos dudas y en la medida de lo que puedan iniciar nuevos proyectos, nuevas ideas, cosas que se les vayan ocurriendo, echarlas a andar y tener estas redes de apoyo, sobre todo son proyectos colaborativos, ayuda muchísimo a no estar con los pensamientos intrusivos y a sentir y recuperar esta sensación de autonomía y de competencia que les comentaba, que es muy importante. Bueno, pues por mi parte es todo. Sofía, Sí, perdón, Estefanía. no, es que creo que varios pidieron de nuevo la bibliografía, por si la quieres volver a poner. Ok, a ver, déjenme, los pongo aquí. Es que creo que no o había tus datos compartido. igual.
No había compartido, había dejado de compartir más bien cuando tenía esa diapositiva, ¿no? Ay. Y estos manuales también los pueden encontrar en internet. De hecho, también ese link les iba a poner, se me fue. Hay un link en Coursera sobre primeros auxilios psicológicos. No sé si tiene costo, pero hay algunos que sí son gratuitos. Busquen por ahí y así pueden ir reforzando lo que vimos aquí en esta plática, pueden irlo practicando. Está este manual está para descargar de la OMS y viene es mucha información. Por eso les comento que esta plática, pues al final sí me llevó 2 horas, pero es básica realmente. Entonces, esta bibliografía pues la pueden encontrar en internet. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Y pues les agradezco su tiempo, sus comentarios a quienes contesten la encuesta. Y pues ahí están mis datos para lo que se necesite. Y que pasen bonita noche. Gracias.